Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a continuar con los temas del capítulo 3 y en particular vamos a ver el tema de transformación de fuentes. Una transformación de fuentes, como dice acá en la pizarra, es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Vs en serie con un resistor R por una fuente de corriente IS en paralelo con un resistor R o viceversa. La transformación de fuentes nos permite cambiar de una fuente de tensión independiente en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, o al revés, ¿verdad? De la fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la fuente de tensión tiene que estar en serie con una resistencia R, tiene que estar en serie, y si vamos a hacer la conversión al revés, la fuente de corriente IS tiene que estar en paralelo con la resistencia R. Entonces aquí puse este juego de diagramas para tener una idea clara. Podemos pasar de una fuente de tensión Vs en serie con una resistencia a una fuente de corriente IS en paralelo con una resistencia. Estos dos circuitos van a ser equivalentes si nosotros los dimensionamos de manera correcta. Si yo conozco el valor de Vs y conozco el valor de R, yo podría calcular el valor de la fuente de corriente IS equivalente como la tensión Vs entre R. Y ese sería Vs entre R, y yo cambio a esta otra configuración. Mantengo los valores de las resistencias iguales y nada más la cambio de posición. Sin embargo, Vs tiene que estar en serie con la resistencia. Por lo tanto, en este nodo de acá no puede haber nadie conectado. Muy importante, nadie más puede estar conectado en ese nodo, para que entonces Vs efectivamente esté en serie con R y yo pueda pasar de esa configuración a esta que está acá. Y acá pues obviamente IS en paralelo con R. Y la transformación también la podemos hacer en la dirección contraria. Es decir, podemos tener la fuente de corriente IS en paralelo con R y podemos pasar a aquella otra configuración equivalente calculando el valor de nuestra nueva fuente de tensión como R por IS. Y mantenemos el valor de R igual. Entonces pasamos a aquella configuración y conectamos Vs en serie con R. Voy a poner aquí también en serie. ¿De acuerdo? Y estas transformaciones nos ayudan en muchos casos a simplificar el circuito, a reducir el tamaño de sus mallas, por ejemplo, o a reducir el número de ecuaciones que tenemos en un circuito, o incluso a resolverlo de manera completa, dependiendo de cuántas transformaciones nosotros podamos aplicar. Entonces, estas son las fórmulas generales para transformación de fuentes, de fuente de tensión a fuente de corriente o de fuente de corriente a fuente de tensión. Vamos a ver qué pasa también con las fuentes dependientes. De acuerdo, con las fuentes dependientes vamos a tener la misma situación. La transformación de fuentes también aplica para fuentes dependientes, siempre y cuando nosotros manejemos con cuidado la variable dependiente. Es decir,
tenemos que considerar a VS junto con su variable de control, ¿verdad? Entonces ese es el único cuidado que tenemos que tener. Pero entonces si yo tengo una fuente controlada de tensión en serie con una resistencia, puedo cambiar esa configuración a una fuente controlada de corriente en paralelo con una resistencia. Si yo voy a pasar de acá para acá, entonces la corriente IS tendría que ser VS entre R. Y VS entonces contiene también la variable de control. Si yo voy a pasar de la fuente de corriente a la fuente de tensión, pues entonces calculo VS como R por IS, donde IS incluye la variable de control. Recuerden, muy importante nuevamente aquí, nadie más conectado. Porque ocupamos que la fuente y la resistencia estén en serie. Ok, y acá están en paralelo. ¿De acuerdo? Ok, entonces estas son las fórmulas de cambio, ¿verdad? De una configuración a otra. Y recuerden que en todo cambio el valor de la resistencia R se mantiene igual, tanto en esta configuración como en esta que tenemos acá, o tanto en esta configuración como en esta que tenemos acá con fuentes independientes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver un ejemplo donde ustedes van a ver cómo podemos aplicar esta otra técnica. Muy bien, veamos ahora este primer ejemplo que tenemos acá. Nos piden encontrar el valor de la corriente I0 en este circuito que tenemos de este lado. La corriente I0 es la corriente que fluye por la resistencia de 7 ohms. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a tratar de aplicar transformaciones de fuentes para ver si podemos reducir ese circuito de alguna manera. Porque si lo resolvemos por mallas o lo resolvemos por nodos, tenemos en realidad muchos nodos, muchas mallas, y tal vez sea más fácil aplicar transformaciones de fuentes para reducirlo de alguna manera. Vean que la corriente I0 es la corriente que fluye por la resistencia de 7 ohms. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de no cambiar la resistencia de 7 ohms, porque estaría yo desapareciendo o cambiando de lugar el valor de la variable que me están pidiendo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que acá tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y que entonces lo podríamos cambiar por una fuente de tensión en paralelo en serie con una resistencia. Pero en ese caso estaríamos cambiando la resistencia por donde fluye la corriente I0. Entonces eso es mejor evitarlo, porque yo necesito mantener siempre visible de la mejor manera posible dónde es que está la variable que a mí me están pidiendo. Entonces vamos a intentar otra cosa. Para no manipular todavía la resistencia de 7 ohms, vamos a intentar aplicar la transformación de fuente en otras partes. Y nos ponemos a ver el circuito y vemos si hay alguna otra simplificación que podamos hacer. Vean que estas dos resistencias de acá están en serie y por ninguna de ellas fluye alguna corriente que a mí me interese. Digamos, por ellas no hay una corriente de control para una fuente dependiente, o por ellas no pasa la corriente que yo ando buscando. Entonces yo las puedo agrupar en una serie. Y le vamos a dar un nombre, digamos R equivalente 1. Ahora, ¿qué más tenemos en este circuito que podamos reducir? Noten que acá esta fuente de tensión no está en serie con esta resistencia y tampoco está en serie con esta resistencia, por lo tanto no puedo aplicar ninguna transformación de fuentes ahí. Luego, esta fuente de corriente está en paralelo con esta resistencia, por lo tanto aquí sí podría aplicar transformación de fuentes y no hay ninguna corriente por ahí que a mí me vaya a afectar. Sin embargo, noten que esta resistencia
la fuente y esta otra resistencia también están en paralelo, las tres están en paralelo. Por lo tanto, esta resistencia y esta resistencia están en paralelo y yo las podría simplificar para lograr una única resistencia antes de hacer esa transformación de fuentes. Me serviría porque entonces yo reduzco aún más el circuito. Entonces esta resistencia está en paralelo con esta otra. Y le vamos a dar también un nombre, digamos R equivalente 2. Entonces vamos a hacer esas reducciones antes de continuar con las transformaciones de fuentes para ver si logramos hacer el circuito más pequeño. Entonces la R equivalente 2 sería igual a 6 ohms en paralelo con 3 ohms, es decir, sería el producto sobre la suma, sería entonces 6 por 3, 18 sobre 9. R equivalente 2 sería de 2 ohms y la R equivalente 1 sería 4 más 1 o 1 más 4 sería una resistencia de 5 ohms. Entonces redibujemos el circuito para ver cómo nos queda. Ok, nos quedaría el circuito de esta manera y aquí está la corriente I o IC. Entonces vean, ya vamos reduciendo el circuito paso a paso. En los extremos tenemos fuentes de corriente en paralelo con resistencias. Por lo tanto nos serviría ahí sí hacer la transformación de fuentes y no estaríamos afectando nuestra resistencia de 7 ohms, que es la resistencia por donde fluye la corriente I0. Entonces aquí vamos a hacer la transformación 1 y por acá vamos a hacer la transformación 2. Vamos a transformar esas fuentes de corriente a fuentes de tensión en paralelo con resistencias. Entonces veamos cómo nos quedaría. En T1 tenemos que pasar esa fuente de corriente a una fuente de tensión. La fuente de tensión va a ser entonces igual a la fuente de corriente multiplicada por la resistencia. Nuestra resistencia vale 2 ohms y nuestra fuente de corriente 5 amperes. Por lo tanto, nuestra tensión sería de 10 ohms. Y mantenemos las resistencias iguales, ¿verdad? Y ahora vamos con la transformación T2. Igual, nuestra VS sería R por IS. Por lo tanto, en nuestro caso la R son 5
ohms y la fuente de corriente son 3 amperes. Entonces nos quedaría una fuente de tensión de 15 volts. ¿De acuerdo? Y entonces redibujamos el circuito para ver cómo nos queda. Nos quedaría el circuito de esa manera. Vean que ya pasamos a únicamente 2 mallas. Ok, y esa es la corriente I0. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos eventualmente sumar estas dos fuentes que están en serie, ¿verdad? Las podemos sumar y podemos lograr una única fuente de tensión. Recuerden que las fuentes de tensión en serie pues se suman, ¿verdad? Tenemos una fuente de 15 volts. Entonces yo puedo redibujar el circuito. Ya ese circuito que tenemos ahí es mucho más fácil de trabajar. No es necesario que ustedes apliquen todas las transformaciones de fuentes habidas y por haber, pero que sí logremos llegar a un circuito que sea mucho más manejable para nosotros, que tengamos menos variables. Entonces ese circuito que está ahí lo podríamos perfectamente resolver por mallas o por nodos y de esa forma resolveríamos el problema. Muy bien, entonces veamos cómo podemos resolver ese circuito. Yo podría resolver ese circuito por mallas, por ejemplo. Yo tendría que definir una corriente de malla acá y una corriente de malla por acá. Y me van a quedar dos ecuaciones, una para cada corriente, y yo no conozco el valor de esas corrientes. Yo puedo aplicar nodos, y vean que en este circuito yo tengo un nodo por aquí, digamos el nodo A. Tengo un nodo por acá, que sería el nodo B. Ajá. Y tendría un nodo por aquí en el centro, que es el nodo C. Lo que pasa, bueno, y tendría el nodo de abajo, que sería en nuestro caso el nodo de referencia.
¿Cuál es la ventaja de aplicar nodos en vez de mallas? Bueno, que aunque yo tengo 4 nodos, yo conozco la tensión del nodo de referencia, que es de 0 volts. El nodo A, la tensión del nodo A yo la conozco porque tengo una fuente de tensión conectada entre A y referencia. Entonces, VA ya yo lo conozco. VB yo lo conozco porque tengo una fuente de tensión independiente conectada entre B y referencia, por lo tanto ella me define la tensión de ese nodo. Y me quedaría únicamente el nodo C como variable independiente y por lo tanto una única ecuación. Entonces yo voy a aplicar nodos en este caso porque solo quiero resolver una ecuación. Entonces vamos a resolver por nodos y vamos a decir que aquí tenemos VA, VC y VB, ¿verdad? Y la tensión de referencia abajo. Entonces se sabe que en este caso, muy importante, VA es igual a 15 volts positivo, porque la terminal positiva de mi fuente apunta a VA y la terminal negativa a 0 volts. Por lo tanto, yo puedo decir que VA es más 15 volts y VB en este caso sería también de 15 volts positivo, porque mi fuente independiente está conectada positivo hacia VB y negativo hacia el referencia. Eso lo sabemos porque hay fuentes independientes de tensión conectadas entre cada nodo y referencia, tanto en VA como en VB. Por lo tanto, VC es la única tensión de nodo desconocida. ¿Y de qué me ayuda a mí encontrar el valor de VC en relación para calcular la corriente I0? Si yo llegara a conocer VC, yo podría calcular I0 porque VC sería la misma tensión que yo vería en la resistencia de 7 ohms. Y esa tensión dividida entre la resistencia me va a dar la corriente I0. Por eso es que yo entonces necesito encontrar VC. Entonces vamos a hacer la ecuación para VC. Para VC yo voy a necesitar las corrientes en ese nodo, ¿verdad? Tengo ahí 0 que sale. Voy a llamarle a esta corriente, la corriente que va a la resistencia 5 ohms, como IY. No la conozco y entonces digo que va hacia afuera. Y digamos que esta corriente que va a la resistencia de 2 ohms, yo le voy a llamar IX. Tampoco sé cuál es esa corriente ni su dirección, la sumo hacia afuera. Entonces en la ecuación yo voy a decir que IX positiva que va hacia afuera más la corriente I0 que va hacia afuera más la corriente IY que va hacia afuera tiene que ser igual a 0. Y entonces ahora aplico ley de Ohm. Y yo digo que IX es la tensión en esta resistencia que le voy a llamar VX, ¿verdad? Sería VX entre 2 ohms, esa es la corriente IX, más la corriente I0, que sería
VC entre 7 ohms que es la tensión en la resistencia de 7 ohms, más IY, que sería la tensión de IY, o VY sería la tensión en la resistencia de 5 ohms, entre 5 igual a 0. Pero estas tensiones yo ya las conozco, ¿verdad? ¿Quién sería VX? VX, si yo le doy esta polaridad, sería VC menos VA. Entre 2. ¿Ok? Ahora, VC es la tensión que hay entre este nodo y referencia, que es la misma tensión en la resistencia de 7 ohms. Entonces, esa no cambia. VC séptimos. Y ahora, ¿quién sería VY? VY con esta polaridad sería VC menos VB. Y eso me queda igualado a 0. Y de estas tensiones yo conozco varios valores. Yo conozco que VA es 15 y conozco que VB es 15. Por lo tanto, entonces podría resolver nada más para VC. Y me quedaría entonces VC medios menos 15 medios más VC séptimos más VC quintos menos 15 quintos igual a 0. ¿Ok? Entonces tendría VC medios más VC séptimos más VC quintos igual a 3, que sería 15 quintos más 15 medios. Ok, entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos 0.5 VC más un séptimo, que sería 0.14 VC aproximadamente, más 0.2 VC igual a 3 más 15 medios, que son 7,5. Perfecto, y entonces ahora agrupamos términos y tendríamos 0.14 más 0.2 más 0.5 0.84 VC igual a 10.5. Por lo tanto, VC sería 10.5 entre 0.84. Sería más o menos de 12,4. Entonces ya tenemos la tensión VC. Por lo tanto, ya podríamos calcular I0, porque I0 sería VC, que es la tensión en la resistencia de 7 ohms, dividido entre 7 ohms. Es decir, 12,4
entre 7 y eso nos va a dar una corriente I0 de 1,8 amperes más o menos. Y aquí tendríamos entonces nuestra corriente final, la corriente final que nos pidieron. De acuerdo, entonces vean que normalmente las transformaciones de fuentes a nosotros nos ayudan a reducir el tamaño de los circuitos, a hacer que los circuitos sean más simples, de tal manera que al final nosotros podamos resolver tal vez con una única ecuación, resolviendo una única ecuación y encontramos la variable que nos están pidiendo. Ok, entonces vamos a resolver un ejemplo adicional. Muy bien, vamos a resolver este otro ejercicio de práctica donde nos piden encontrar el valor de la corriente IX, que es la corriente que está entregando la fuente de 60 volts. Este ejercicio tiene varios detalles a los cuales le tenemos que poner mucha atención. Ok, vamos a empezar el análisis de este circuito y vemos que tenemos pues varias mallas y tenemos dos fuentes, una independiente y otra dependiente. La corriente IX, como les decía, la corriente que está marcada allá. Si nosotros vamos a aplicar transformación de fuentes para simplificar el circuito, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de identificar cuáles fuentes o cuáles segmentos del circuito nosotros podemos transformar y cuáles no. Vean por ejemplo, aquí tenemos la fuente de 60 volts en serie con una resistencia de 15 ohms y nosotros podríamos vernos tentados en transformar esto a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Sin embargo, si nosotros hacemos eso, perdemos de vista completamente a la corriente IX. Estamos cambiando la topología del circuito donde está la corriente IX y después de volvernos va a ser un problema. Entonces, en esta parte de acá del circuito no es conveniente aplicar una transformación de fuentes para no perder de vista la corriente IX. Entonces aquí no vamos a hacer ninguna transformación de fuentes porque eso nos haría perder de vista a IX. Y por otro lado, IX no solamente es lo que nos están pidiendo, que es la corriente que nos piden en el ejercicio, sino que IX a su vez controla a la fuente de corriente dependiente. Por lo tanto, con menos razón podemos nosotros transformar allá, porque si no perdemos de vista completamente a la variable que controla a esta fuente dependiente. Entonces mejor no. Mejor vamos a buscar otra transformación si es que la hay en el circuito para ver si lo podemos reducir y vemos que tenemos la fuente controlada de corriente en paralelo con esta resistencia de 10 ohms. Ahí sí tal vez haya una buena oportunidad para hacer una transformación de fuentes, sobre todo porque estas corrientes a su vez no están controlando a nadie más. A esta fuente la está controlando IX, pero esta corriente de la fuente no está controlando a nadie más. Entonces, esta configuración de acá sí podría ser una buena alternativa para realizar una transformación.
El único cuidado que tenemos que tener es que, como esta fuente de corriente es controlada, la fuente de tensión que vamos a obtener después de la transformación también va a ser controlada. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a ver si hacemos la transformación. Nuestra IS en este caso sería 0,5 IX y nuestra R es igual a 10 ohms. Por lo tanto vamos a pasar a una VS que va a ser IS que va a ser R veces IS, por lo tanto sería 10 veces 0,5 IX y eso nos lleva a tener una VS que sería 5 veces IX y la R se mantiene igual, ¿verdad? Entonces vamos a pasar de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de tensión controlada en serie con la resistencia. ¿De acuerdo? Y siempre conectadas entre el mismo par de nodos donde ellas están conectadas originalmente. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar el circuito. Voy a dibujarlo aquí arriba. Entonces, entre el mismo par de nodos donde antes estaba el paralelo, entre el mismo par de nodos donde antes estaba el paralelo, yo voy a colocar ahora la serie de la fuente VS con la resistencia R que teníamos originalmente. Y entonces se nos transforma el circuito en eso que tenemos ahí. Y X sigue fluyendo por acá. Entonces, ahora pues podríamos sumar esas dos resistencias que están ahí, que están en serie, que no me están afectando a nadie más, para ver si podemos simplificar el circuito aún más. Podríamos decir que esa resistencia equivalente, 1, es 10 más 40, es decir, es una resistencia de 50 ohms. Entonces la podemos sumar.
Perfecto, y nos caemos a este circuito que está acá. Ahora, en este circuito yo ya perfectamente podría resolver por mallas o por nodos, ¿verdad? Y encontrar el valor de IX. Sin embargo, yo voy a empezar a jugar un poco más con la transformación de fuentes para que ustedes vean también que esa otra opción se puede aplicar. Sin embargo, como les digo, no es estrictamente necesario. Aquí ya podemos resolver con mallas o por nodos porque el circuito pues ya es bastante sencillo. Sin embargo, yo voy a continuar un poco más, nada más para que ustedes vean este caso. Vean esta fuente de acá. Esa fuente de tensión está en serie con esa resistencia 50 ohms. Por lo tanto, yo ahí también puedo hacer una transformación de fuentes adicional y puedo devolver esa fuente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y ya van a ver ustedes para qué es que yo voy a hacer esa transformación. Yo voy a decir ahora que tengo VS, que es 5IX, tengo R, que es de 50 ohms, y voy a pasar a una fuente de corriente que va a ser IS. IS es igual a VS entre R, o sea, 5IX entre 50. Por lo tanto, la IS va a ser de 5 entre 50, si no me equivoco es 0.1, perdón, 0.02. Y X, ¿verdad? Porque estoy arrastrando la variable de control, muy importante. Estoy arrastrando la variable de control. Entonces vean, y esta fuente de corriente está conectada entre este nodo y este nodo de aquí. Por lo tanto, ella me va a quedar ya transformada entre ese mismo par de nodos. Entonces, ¿cómo quedaría? La resistencia 50 ohms se mantiene ahí porque esa no la hemos tocado. Y acá yo voy a poner mi resistencia en paralelo, que es de 50 ohms porque se mantiene. Y voy a poner mi fuente de corriente en paralelo. Ahora noten la dirección que yo le di a esa fuente de corriente, va hacia abajo, porque vean que la fuente de tensión tiene el positivo hacia este nodo de acá, hacia la resistencia 50 y hacia el nodo de acá. Por lo tanto, se supone que la corriente está fluyendo en esta dirección. Por lo tanto, esta fuente de corriente mantiene esa misma dirección para la corriente. Entonces ahora apunta hacia abajo. ¿Y cuál es la ventaja de haber hecho esa transformación? Que estas dos resistencias ahora me van a quedar en paralelo. Y ese paralelo yo lo puedo reducir y tal vez puedo llevar el circuito a una única malla. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver entonces, voy a calcular esa resistencia equivalente, que va a ser la 2, que sería 50 en paralelo con 50 ohms.
Ya sabemos nosotros que como son resistencias iguales y son dos, el paralelo es la mitad de cualquiera de ellas. Y redibujamos el circuito a ver cómo nos queda. Nos quedaría de esta forma. Y ahí tenemos IX. Ven que ahí X no lo hemos perdido de vista en ningún momento. Ahora, yo puedo transformar nuevamente esta configuración de fuente de corriente en paralelo con resistencia a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y eso me va a permitir llevar el circuito a una única malla. Voy a aplicar transformación de fuentes por una tercera vez, me parece, ¿verdad? Entonces sería IS es 0,02 IX, R es igual a 25 ohms. Entonces vamos a encontrar VS. VS sería entonces R por IS, o sea 25 por 0,02 IX. No se les olvide IX porque esta es una fuente dependiente. Entonces VS sería, vamos a ver, 0.5 IX. Entonces esta es la tensión que va a tener mi nueva fuente. Y entonces redibujo el circuito. Y ve que el circuito adquiere esa forma, ¿verdad? La fuente de corriente estaba conectada entre estos dos nodos, ahora me quedaría entre este nodo de acá y este nodo de acá. ¿Okay? Y se mantiene la dirección que le estábamos dando a la corriente, ¿verdad? Y vean que este circuito pues ya es lo suficientemente pequeño como para que nosotros lo analicemos directamente con ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la corriente IX fluye ahí por todos los elementos, por lo tanto vamos a tener tensión acá, vamos a tener tensión por acá y vamos a tener a la IX dando vuelta por esa única malla. Y esa corriente IX es la misma corriente que me controla la fuente de tensión dependiente. Entonces aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces aplicamos ley de tensiones y yo tendría que menos 60 más, digamos que esto es VA y esto es VB más VA menos 0,5 IX. Esta es una tensión
Por lo tanto 0,5 y x es una tensión, la puedo restar en mi ecuación sin ningún problema. La resto porque me la topo negativa, más VB igual a 0. Y ahora aplico ley de Ohm en las resistencias y yo tendría que menos 60 más 15 por IX, la tensión VA, resistencia por corriente, menos 0.5 IX más 25 IX. Igual a 0. Y entonces tendría 15 más 25 serían 40 menos 0.5 serían 39,5 IX igual a 60. Por lo tanto mi corriente IX sería 60 sobre 39,5. Acabo de revisar acá y tengo un error. 5 entre 50 me da 0.1. IX. Por lo tanto, este es 0.1. 0.1 IX, 0.1 IX, .1 IX, por lo tanto, acá multiplico por 0.1 y la resistencia, la tensión VS acá sería de 0.1 por 25, sería de 2,5 IX. Entonces esta tensión sería de 2,5 IX y acá .5 IX, 2,5 IX y al final entonces sería 15 más 25, 40 IX menos 2,5 sería 37,5 IX y divido entre entonces 37,5. Entonces si X me da, ahora sí, 60 entre 37,5, 1,6 amperes. De acuerdo. Esto para que lo dé de manera exacta. Ok, entonces ya ahora sí. Nada más este error que tenía acá de 5 entre 50,1, ¿verdad? De acuerdo, entonces vean que con múltiples transformaciones de fuentes podemos simplificar el circuito aún más y resolver de manera más sencilla para la variable que nos están pidiendo. En este caso aplicamos 3 transformaciones de fuentes. Habíamos transformado una primera para acá, luego una segunda aquí y luego una tercera aquí. No son del todo necesarias, ¿verdad? No es necesario resolver siempre de esa manera. Sin embargo, noten que las transformaciones de fuente nosotros las utilizamos para simplificar el circuito, para que nuestro circuito sea más fácil de manipular, ¿ok? Y que por lo tanto tengamos que resolver menos ecuaciones o resolver con una única ecuación perfectamente, como sucedió en este caso. Entonces aquí tenemos ya el valor de IX, corrijan nada más ese detalle que corregí hace un momento, y entonces vamos a ver algo sobre fuentes de alimentación reales y fuentes de alimentación ideales, que son las que hemos estado asumiendo hasta el momento.
De acuerdo, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de fuentes de alimentación ideales y qué ocurre cuando hablamos de fuentes de alimentación reales. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de fuentes de alimentación, tanto fuentes de tensión como fuentes de corriente, ideales y reales. Las fuentes de alimentación ideales son las que nosotros hemos estado considerando hasta el momento. Fuentes de tensión que son capaces de mantener su tensión entre terminales constante, sin importar qué valor de corriente nosotros le extraemos a esa fuente. Y las fuentes de corriente ideales son aquellas que me entregan a mí una corriente sin importar la tensión que hay entre sus terminales. Entonces, en una fuente ideal, nosotros hablamos de una fuente que es capaz de mantener su tensión constante sin importar la corriente que nosotros le pedimos a esa fuente. Sin embargo, todas las fuentes de alimentación reales son fuentes que no están en capacidad de hacer eso porque tienen una resistencia interna. Toda fuente de alimentación real va a tener una resistencia interna. En el caso de una fuente de tensión ideal, la resistencia interna siempre va a estar en serie con la fuente de alimentación UVS. Lo que pasa es que cuando decimos que es ideal, decimos que la resistencia interna de esa fuente es cero. Por lo tanto, si yo conecto mi fuente a un circuito, cualquier circuito, y yo le empiezo a demandar una corriente a esa fuente de alimentación, yo me doy cuenta que la corriente IS es la corriente que me está entregando a mí la fuente de alimentación. En el caso ideal, la resistencia interna desaparece, es cero, por lo tanto es un cable, y yo tengo que la tensión que yo veo a la entrada del circuito es exactamente igual a la tensión de la fuente. Es igual a VS. ¿Y eso qué significa? Que no importa qué valor tenga la corriente IS, esta fuente de alimentación me va a entregar una tensión constante al circuito que donde está ella conectada. Entonces, si lo vemos gráficamente, si vemos VS contra IS, nos damos cuenta que para cualquier valor de IS, V0 va a ser exactamente igual a VS, perdón, de V0 contra IS, nos vamos a dar cuenta que tenemos una función lineal. Es decir, la tensión que está viendo este circuito es la misma tensión de la fuente de alimentación. No hay ningún problema. No importa qué tan alta yo haga la corriente IS, la fuente me va a colocar a la entrada del circuito la misma tensión que ella me está entregando, es decir, VS. No importa qué valor tenga la corriente IS, la tensión V0 va a ser siempre igual a la tensión VS. Ahora, en una fuente real, como les decía, vamos a tener siempre los efectos de su resistencia interna. Es una resistencia que normalmente equivale a toda la circuitería electrónica que hay dentro de la fuente o al proceso meramente electroquímico que se da dentro de la fuente. Y es normalmente un valor pequeño, un valor bajo de resistencia. Sin embargo, en una fuente real ese valor es significativo y es mayor que cero. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que mi tensión V0, si esta resistencia es significativa, ya no va a ser exactamente el valor VS, porque tenemos que restarle la tensión que aparezca en la resistencia interna. Llamémosle VA.
Entonces, mi tensión V0, por ley de tensiones de Kirchhoff, sería menos Vs más Va más Vo igual a 0. Entonces mi tensión de salida ahora sería Vs menos Va. ¿De acuerdo? ¿Y Va quién es? Es el producto de la resistencia interna por la corriente IS. Y aquí es donde la cosa cambia. Vean que ahora VO ya no es exactamente igual a Vs como dijimos antes, sino que ahora a la tensión de salida, a la tensión de la fuente le tenemos que restar la tensión en la resistencia interna. Y esto va a ser, V0 va a ser aproximadamente igual a Vs para corrientes bajas. O sea, cuando este término de acá es relativamente bajo. Entonces, para valores bajos de corriente IS, la tensión de salida es aproximadamente la tensión de entrada. Pero, conforme aumentamos la corriente IS, este término se empieza a hacer cada vez más grande y por lo tanto mi tensión de salida se vuelve cada vez más pequeña. Por lo tanto, si vemos un gráfico de VO entre Vs, ya no vamos a tener la función lineal que teníamos en el caso ideal. Sino que vamos a tener algo que se parece más a eso. ¿Ok? Donde ustedes ven que la tensión de las terminales de la fuente empieza a decrecer conforme nosotros vamos aumentando la corriente que le estamos pidiendo a la fuente, a la corriente IS. Llegará el momento en el que obviamente le estamos solicitando demasiada corriente a la fuente, esta tensión se hace muy alta, se resta completamente a Vs y lo que vemos aquí a la entrada de nuestro circuito básicamente es cero. Entonces una fuente real no está en la capacidad de entregar corrientes infinitas, ¿verdad? Entonces, una fuente real presenta problemas cuando se le solicita entregar corrientes muy altas. Dependerá de cada fuente real saber qué tanta corriente le podemos extraer. Por ejemplo, a una batería pequeña AA, el máximo valor de corriente que nosotros le podemos entregar sin tener una pérdida sustancial de la tensión entre sus terminales es relativamente baja. Si la comparamos con una fuente de alimentación de laboratorio, electrónica por ejemplo, donde el máximo valor de corriente que nosotros le podemos extraer a esa fuente sin que haya una pérdida sustancial de tensión entre sus terminales es mucho más alta, anda en el orden por ejemplo de los 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes, dependiendo de la fuente que tengamos. Entonces, fuente real, su tensión entre terminales no se ve afectada por el valor de corriente que le estamos extrayendo, y la fuente real, su tensión entre terminales sí se ve afectada por el valor de la corriente que le extraemos debido a la influencia de su resistencia interna. Y ahora vamos a ver qué ocurre con las fuentes de corriente. Muy bien, veamos ahora qué pasa cuando tenemos fuentes reales de corriente
y las comparamos con las fuentes ideales de corriente que hemos estado manejando hasta el momento. Las fuentes de corriente reales normalmente van a tener también una resistencia interna. Lo que pasa es que la resistencia interna en una fuente de corriente está en paralelo con la fuente de corriente. La fuente ideal es aquella que tiene una resistencia interna muy alta, aproximadamente infinito, ¿verdad? Que son las fuentes que hemos considerado hasta el momento. De tal forma que la resistencia interna, como es infinita, yo la puedo modelar como un circuito abierto. Es decir, no hay corriente fluyendo por la resistencia interna, por lo tanto yo la puedo modelar como un circuito abierto. Cuando yo tengo esta configuración y tengo la fuente conectada a un circuito, entonces la corriente que ve el circuito ingresando es exactamente igual a la corriente que está entregando la fuente. Por lo tanto, IS es igual a la corriente IA que me está entregando esta fuente. Ahora, en una fuente de corriente nosotros deberíamos de mantener la corriente constante, no importa qué tensión me defina el circuito entre las terminales de la fuente. Entonces, si nosotros vemos una gráfica de IS contra VO, nos vamos a dar cuenta que para cualquier valor de la tensión VO, yo debería de ver la misma corriente ingresando al circuito. Una corriente constante y su valor va a ser entonces IA. Esa es la fuente ideal que nosotros hemos estado manejando hasta el momento, con una resistencia interna aproximadamente infinita. Sin embargo, en una fuente real, el problema es que esta resistencia interna no es infinita, es más pequeña. Es una resistencia grande, pero no es una resistencia infinita. Por lo tanto, la vamos a tener presente acá en el circuito y ya no la podemos sustituir por un circuito abierto como hicimos en el caso ideal. Entonces, si esta resistencia está presente, por esa resistencia va a fluir una corriente. Digamos que esa corriente es IZ. Y como fluye corriente por la resistencia interna, va a aparecer una tensión. Y como esa tensión está en paralelo con la entrada del circuito, pues entonces la tensión que el circuito le define a la fuente de corriente va a ser igual también a la tensión que nosotros veríamos en la resistencia interna. De tal manera que entonces en este circuito VO es igual a la tensión en la resistencia interna y por lo tanto la tensión que yo vería entre los bornes de la fuente de corriente sería VI, RI, la resistencia interna multiplicada por la corriente IZ. Y de ahí yo puedo despejar el valor de la corriente IZ. ¿Qué me quedaría? VO entre RI. Entonces, cuando yo aumento la tensión entre las terminales de la fuente de corriente, va a aumentar mi corriente IZ porque son directamente proporcionales. Ahora, ¿de qué manera impacta eso el valor de la corriente IA y el valor de la corriente IS? Bueno, vamos a ver. Yo ando buscando cómo cambia el valor de la corriente IS cuando yo modifico la tensión entre los bornes de la fuente de corriente real. Entonces, yo noto que aquí arriba tengo un nodo A y en ese nodo A está ingresando la corriente IA, sale la corriente IS y sale también la corriente IZ. Entonces yo puedo aplicar LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, en ese nodo A. ¿Y qué obtengo? Bueno, yo obtendría que IA que ingresa, o sea, negativa, más IZ,
más IS es igual a 0. Entonces yo digo que la IS es igual a IA menos IZ. Y aquí está el detalle. Cuando yo aumento la tensión VO, yo aumento también la corriente IZ, porque son directamente proporcionales. Y al aumentar la corriente IZ, yo le resto más cantidad a la corriente IA, que es constante y que me está entregando esta fuente de acá. Por lo tanto, mi corriente IS disminuye. Entonces al aumentar V0 la corriente IZ aumenta y la corriente IS por lo tanto disminuye. ¿Qué quiere decir? Que una fuente de corriente ideal no es capaz de mantener una corriente constante para cuando cambia la tensión entre sus terminales. Por lo tanto, cuando aumenta la tensión V0 entre las terminales de la fuente, mi corriente IS ya no se va a mantener constante en IA, como en este caso, sino que va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión en la resistencia interna y por lo tanto aumenta la corriente que fluye por la resistencia interna. Esa corriente que fluye por la resistencia interna se le resta a la corriente que ingresa, que es constante IA, y por lo tanto yo veo en IS una corriente menor, que es ese pico. Entonces las fuentes de corriente reales se diferencian de las fuentes de corriente ideales en la forma en la que reacciona su variable en función de los cambios tanto de corriente solicitada, como en el caso de la fuente de tensión, como de tensión entre los bornes de la fuente de corriente. ¿De acuerdo? Entonces esas son las diferencias básicas y se deben principalmente a la aparición de resistencias internas en serie con la fuente de tensión, en el caso de la fuente de tensión, y en paralelo con la fuente de corriente, como en este caso. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es entonces el teorema de Telegraph. Bien, vamos a continuar ahora la clase viendo lo que se conoce como el teorema de Telegraph. El teorema de Telegraph dice lo siguiente. Dice que la suma algebraica de todas las potencias suministradas o consumidas en un instante de tiempo por todos los elementos de una red o de un circuito debe ser igual a 0, ¿verdad? Este teorema de Telegraph pues en realidad lo que hace es generalizar hasta cierto punto lo que normalmente se conoce con el nombre de principio de conservación de la potencia, que es lo que ya nosotros hemos comprobado en múltiples ocasiones cuando hemos hecho la tabla resumen y hemos garantizado o hemos revisado que al final los elementos, la sumatoria de las potencias consumidas por los elementos en un circuito es igual a la sumatoria de las potencias generadas por los elementos en el circuito. De tal manera que al final, si nosotros sumamos todas ellas de manera algebraica, pues obtenemos como resultado 0, ¿verdad? Entonces básicamente ese mismo postulado es lo que posteriormente se generalizó con el nombre de teorema de Telegraph. Pero entonces comprobar el teorema de Telegraph es equivalente a calcular la potencia generada o consumida por cada elemento eléctrico del circuito y al final garantizar pues que la sumatoria algebraica de esas potencias pues nos da 0. Y eso lo podemos hacer pues igual con la tabla resumen que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Entonces vamos a ver un ejemplo adicional.
De acuerdo, entonces tenemos este ejemplo de acá, donde nos piden comprobar el teorema de Telegin en este circuito que tenemos aquí, donde tenemos pues varias fuentes y tenemos varias resistencias. Entonces, obviamente, para poder comprobar el teorema de Telegin necesitamos encontrar la potencia disipada o absorbida, disipada o entregada por cada elemento en el circuito. Por lo tanto, necesitamos conocer corriente y tensión en cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, tenemos que analizarlo de alguna manera. En este circuito, si nosotros lo vemos, pues tenemos dos mallas y tenemos una fuente de corriente en una de las mallas. Es decir, esta fuente de corriente controlada está solamente en una de las mallas. Por lo tanto, esa fuente me va a definir la corriente de la malla. Por otro lado, tenemos fuentes de tensión que funcionan bien con mallas, ¿verdad? Por lo tanto, entonces yo voy a analizar este circuito por el método de mallas. Por lo tanto, voy a decir que esta es la malla 1 y que esta es la malla 2 y voy a definir corrientes de malla. La corriente de la malla 1 yo no conozco cuál es su dirección, por lo tanto voy a decir que la dirección es esta y le voy a dar el nombre de I1. Y en la malla 2 yo sé que la fuente de corriente me define la magnitud y la dirección de la corriente de la malla 2. Por lo tanto, yo le voy a dar la dirección antihorario a la corriente de la malla 2 para que me quede de una vez en la dirección que me está indicando la fuente. Y esa sería entonces la corriente de malla 2. Luego voy a indicar las polaridades de las tensiones en las resistencias de acuerdo con la dirección de la corriente de malla. En esta resistencia la tensión sería más menos, y mucho ojo porque la tensión en la resistencia de 4 ohms me va a quedar al revés. Yo no puedo cambiar la polaridad de la tensión en esta resistencia porque esta tensión me está controlando a la fuente dependiente de aquel lado. Entonces me conviene darle la otra dirección a esa corriente para no tener que cambiar la polaridad de la tensión V0. Entonces voy a darle sentido antihorario a esta corriente I1 para que entonces me quede de acuerdo con la polaridad de V0 y luego veremos si la polaridad está bien o está mal. Por lo tanto, en la resistencia de 8 ohms su polaridad debería de ser esta. En la resistencia de 30 ohms la polaridad de la tensión debería de ser aquella que está allá, y en la resistencia de 30 vamos a tener dos polaridades dependiendo de cuál de las dos corrientes de malla nosotros estemos viendo. Del lado de la malla 1 la corriente I1 va de abajo hacia arriba, por lo tanto la polaridad debería de ser más menos, y del lado de la malla 2 la polaridad debería de ser esta de acá. Ok, entonces estamos. Voy a escribir primero la ecuación de la malla 1 y después nos vamos para la malla 2. Vamos a solucionar por el método de mallas. Si tenemos malla 1, ¿qué tenemos en la malla 1? Bueno, en la malla 1 yo voy a partir, digamos, de este punto y voy a moverme hacia abajo y voy a sumar primero V0. Ok, positivo porque me lo toco positivo, más 30 veces 100, ¿verdad? Bueno, puedo ponerle nombre a las resistencias para ir más ordenados. Puedo ponerle nombre a las resistencias para hacerlo mejor. Puedo decir que este es R1, que este es R2, que este es R3 y este es R4, para ir con más orden. Entonces, en mi malla
yo voy a tener primero la tensión en V1, tensión en R1, perdón, que es la misma tensión V0, ¿verdad? Más la tensión en R3, más la tensión de la fuente, que ellos sí que son 70 volts, más la tensión en R2, igual a 0. Y ahora sí empezamos a utilizar ley de Ohm. ¿Quién sería la tensión en R1? Sería R1 por la corriente que fluye por R1, que sería únicamente la I1, más R3. ¿Y cuál corriente fluye por R3? Por R3 fluyen, vamos a ver, fluye la corriente I1 de abajo hacia arriba y la corriente I2 de arriba hacia abajo. Como estoy dándole signo positivo del lado de I1, estoy diciendo que I1 es más grande que I2, pero se restan porque se cruzan, que tienen direcciones opuestas. Entonces sería I1 menos I2. Ajá. Esa sería la corriente que fluye por R3 vista desde la malla 1. Más la tensión en R2, que sería R2 por I1, ¿verdad? Solo está en la malla 1 y esto es igual a menos 70. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no sumé esta resistencia con esta otra en serie? ¿Por qué no sumé R2 con R1 en serie? Porque resulta que tengo a V0 acá. Si yo sumo estas dos resistencias, desaparece la tensión V0. La pierdo de vista. Porque la tensión V0 es la tensión en R1, no es la tensión en la serie de R2 con R1. Por lo tanto, como esta tensión V0 está controlando a esta fuente de corriente, yo la tengo que mantener visible. No la puedo perder de vista. Por lo tanto, es mejor mantenerlas independientes, estas dos resistencias, así separadas, para no perder de vista V0 y no tener luego problemas con la fuente de corriente. Bien, sustituyo los valores de las resistencias. Entonces tengo 4 por I1 más 30 I1 menos I2 más 8 por I1 igual a menos 70. Ok, entonces tengo 4I1 más 31 serían 34, más 8 serían 42. 42I1 menos 30 y 2 igual a menos 70. Y ya tengo la primera ecuación. Ok, ya tengo la primera ecuación y ahora nos vamos a pasar a la malla 2 para encontrar la segunda ecuación. Perfecto, entonces ahora nos vamos a la malla 2. Y en la malla 2 nosotros tenemos una fuente controlada de corriente definiéndonos el valor de la corriente I2. Por lo tanto, sabemos que la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente que entrega la fuente, que es 6V0. I2 tiene que ser igual a 6V0. Esto, aunque pareciera que es una tensión, es en realidad una corriente, ¿verdad? Muy importante. Y ahora, ¿quién es V0? ¿Quién es VO? Bueno, VO lo tenemos acá. La tensión V0 es igual a la tensión en R1. Habíamos dicho eso, ¿verdad? Yo tengo aquí a la tensión en R1 y esa tensión en R1 es igual a V0 con la misma polaridad. Y nosotros sabemos por ley de Ohm que la tensión en R1 tiene que ser R1 por la corriente I1. Y entonces vean
que acá me sale V0 igual a R1 por I1. Es decir, estamos escribiendo la variable de control de la fuente, la estamos escribiendo en términos de nuestras dos variables desconocidas, que son las corrientes de malla. Esto es fundamental cuando tenemos que resolver un circuito por mallas donde hay fuentes de corriente o fuentes de tensión controladas. Las variables de control se tienen que escribir en términos de las corrientes de malla cuando usamos mallas, o en términos de las tensiones de los nodos cuando usamos nodos. Entonces, muy importante. Quiere decir entonces que mi ecuación de arriba me va a quedar I2 igual a 6V0, que sería 6 R1 por I1. R1 yo sé cuánto vale 4. Entonces esto sería 6 por 4 I1, y la ecuación me quedaría I2 igual 6 por 4, 24 I1. Y ahora despejo, ¿verdad? Para que me quede de un lado las variables desconocidas y del otro lado constantes. Entonces me quedaría menos 24 I1 más I2. Ok, entonces nos queda de esta manera, y ya tendríamos la segunda ecuación para nuestro circuito, ¿verdad? Las dos ecuaciones en términos de I1 y de I2. Por lo tanto, ya podemos plantear un sistema y podemos resolverlo. El sistema quedaría 42I1 menos 24I1 menos 30I2, 1 en I2, variables desconocidas I1 e I2, igual a menos 70, 0. Ok, entonces ya aquí podemos resolver el sistema. Y vamos a encontrar los valores para I1 e I2. Vamos a ver cuánto nos dan. Yo aquí tengo que la corriente I1 es de 0.1 amperes y la corriente 2 es de 2,48 amperes. Entonces ya tenemos el circuito resuelto y tenemos las corrientes de malla. ¿Ok? Entonces ahora con estas corrientes de malla ya nos podemos regresar al circuito original y podemos encontrar tensión y corriente en todos los elementos. Ya podríamos también calcular la potencia en cada uno de los elementos, y de esa manera comprobaríamos el teorema de Thelen. Ok, entonces vamos a calcular las corrientes en cada uno de los elementos del circuito. Vean que aquí tenemos las corrientes de malla, y como las corrientes de malla nos dieron positivas, estas son sus direcciones reales, ¿verdad? Entonces no tenemos que invertir ninguna dirección, ni tenemos que invertir ninguna polaridad en las tensiones de la resistencia. Entonces, por R1, la corriente en R1 tiene que ser exactamente igual que la corriente de malla 1. Entonces la corriente I por R1 tiene que ser igual a I1, y por lo tanto es igual a 0.1 amperes. Ahora la corriente por R2
también es igual a I1, porque vean que por R2 fluye la corriente I1. R2 solamente está en la malla 1. Y por lo tanto es también I1, por lo tanto sería 0.1 amperes. Como R1 y R2 están en serie, tienen la misma corriente, ¿verdad? También. Ahora, por R3 está conectada entre dos mallas, tenemos que analizar su corriente. Tenemos I1 de abajo hacia arriba fluyendo por R3 y tenemos I2 de arriba hacia abajo fluyendo por R3, pero resulta que la I2 es más grande que la I1, ¿verdad? Entonces voy a quitar estas polaridades y vamos a ver quién es la corriente que realmente fluye por R3. Nuevamente, I1 de abajo hacia arriba, I2 de arriba hacia abajo. Pero la I2 es más grande que la I1, por lo tanto, la que va a definir la dirección de la corriente por R3 es I2. Y se van a restar porque tienen direcciones contrarias. Entonces, la corriente por R3 es I2 menos I1 y va a ir en esta dirección. De arriba hacia abajo porque la que gana es I2, porque es más grande. Y por eso a I2 le restamos I1. Y entonces sería entonces 2,48 amperes menos 0.1 amperes. Entonces la corriente por R3 nos daría 2,38 amperes. Ok, entonces ya tenemos corrientes en R1, R2 y R3. Nos falta la corriente por R4, pero por R4 fluye la corriente de 6 sobre 0. Entonces ya la tenemos también. La corriente por R4 tiene que ser 6V0, o lo que es lo mismo, tiene que ser I2. Entonces I2, ahí por R4 tendría que ser 2,48 amperes. La podemos calcular con la fuente de corriente y la podemos calcular viendo que R4 está solamente en la malla 2 y por lo tanto por ella tiene que fluir la corriente I2, que ya la habíamos calculado. Ok, tenemos corriente en las cuatro resistencias y ahora nos falta calcular las tensiones. Vamos a ver las tensiones en las resistencias. Vamos a ver en R1, V en R1 sería R1 por I por R1, es decir, 4 ohms por la corriente que fluye por R1, que es 0.1 amperes. Tendríamos que V en R1 es de 0.4 volts. Una corriente, pues, una tensión muy baja. Ahora la tensión en R2 sería R2 multiplicado por la corriente que va por R2, o sea 8 por 0.1 amperes, y la tensión en R2 vendría siendo de 0,8 volts. ¿Okay? Y ahora podemos calcular también la tensión en R3. La tensión en R3 es R3 por la corriente que fluye por R3. Es decir, 30 ohms multiplicado por la corriente que va por R3, que es de 2,38. Entonces la tensión en R3 sería 30 por 2,38
71.4 volts. Ya tendríamos la tensión en R3 y la tensión en R4 sería R4 por la corriente que fluye por R4 30 ohms y por R4 fluyen 2,48 amperes. Por lo que la tensión en R4 sería 74,4 volts. De acuerdo, entonces ya tenemos las tensiones en las 4 resistencias, las corrientes en las 4 resistencias, y lo único que nos hace falta es conocer la tensión en la fuente de 6V0, fuente de corriente controlada. Entonces vamos a ir a calcular esa corriente. Muy bien, entonces la tensión en la fuente controlada de corriente yo la tengo que calcular utilizando ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2. Entonces yo voy a decir, en mi tensión Vx, por ejemplo, la tensión en la fuente de corriente controlada va a tener esa polaridad y va a tener ese nombre, y voy a identificar las polaridades de los demás elementos. Yo aquí voy a tener la tensión en R4 y la tensión en R3, como la corriente por R3 va de arriba hacia abajo, tiene que tener esta polaridad, VR3. Y ahora sí, ya puedo aplicar ley de tensiones de Kirchhoff y encontrar la tensión Vx. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que menos Vx más la tensión en R4 menos 70, muy importante, contemplar la fuente independiente de tensión, más la tensión en R3 es igual a 0, y de ahí entonces despejo Vx, y Vx sería igual a la tensión en R4 más la tensión en R3 menos 70. Vx sería entonces igual a 74.4, perdón, más 71.4 menos 70, y Vx sería 75,8 volts, ¿verdad? Y esta sería la tensión en la fuente controlada de corriente. Entonces ya ahora podemos resumir los resultados, crear la tabla y calcular las potencias. De acuerdo, entonces ya tenemos acá nuestra tabla montada. En R1 tenemos tensión de 0.4 volts, corriente de 0.1 amperes, ¿verdad? Que es la misma corriente I1. En R2 tenemos tensión de 0.8 volts y corriente de 0.1 amperes, ¿verdad? La corriente que fluye por R2 es I1. Por R3 habíamos dicho que su tensión era 71.4 volts y que la corriente que fluye a través de ella es de 2.38, que es I2 menos I1. Por R4 tenemos tensión de 74.4 volts y corriente de 2,48, que es I2, ¿verdad? La que fluye a través de R4. Por VA, le puse VA a esta fuente de 70 volts, por ella fluye la misma corriente I por R3, porque están en serie. Entonces I por R3 es de 2,38 amperes, su tensión es de 70 volts. Y la corriente IB, que es la fuente controlada, le puse IB para identificarla bien, por ella fluye la corriente I2, que es 2.48 volts, y su tensión era Vx, que habíamos dicho que era 75.8. Ahora revisemos los signos, ¿verdad?
En R1 la corriente ingresa por el punto de mayor potencial, potencia positiva. En R2 corriente ingresa por el punto de mayor potencial, positiva. R3 la corriente ingresa por el punto de mayor potencial, es positiva. R4 corriente ingresa por el punto de mayor potencial, es positiva. En VA, vean que por VA la corriente está saliendo por el punto de mayor potencial, por lo tanto esa potencia es negativa. Y en la fuente de corriente controlada, la corriente sale por el punto de mayor potencial, ¿verdad? Que habíamos dicho que era VX. VX nos había dado positiva, por lo tanto esa tensión tiene la polaridad correcta. Y esa potencia es entonces también negativa. Y entonces comprobamos Telegraph. ¿Y qué obtenemos? Obtendríamos que 0.04 positivo, 0.08 positivo, 169.9 positivo, 184.5 positivo, 166.6 negativo y 187.9 negativo. Esa sumatoria a mí me da muy pequeña, me da de 0.02, pero eso es por el redondeo que hicimos de las corrientes de malla. Entonces sabemos que la sumatoria de todas las potencias en esa tabla es aproximadamente 0, por lo tanto se cumple el teorema. ¿De acuerdo? Y entonces aquí también les queda un ejemplo adicional de cómo aplicar el análisis de malla en circuitos donde también tenemos fuentes dependientes. ¿De acuerdo? Y entonces con esto pues vamos a completar la clase de hoy. Vamos antes, a realizar la simulación de este circuito, se me había olvidado. De acuerdo, entonces ya estoy aquí en el microcap y ya pusimos pues la mayoría de los componentes, ¿verdad? Nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la fuente de corriente controlada por tensión. Recuerden que esas fuentes están aquí en componentes, analog primitives, dependent sources, ¿verdad? Y la que ocupamos es una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces sería esa segunda. Y yo la voy a poner como por acá. Y le voy a dar el valor de la ganancia, que en nuestro caso es 6. La variable de control V0 se multiplica 6 veces a la hora de generar esa corriente. Le voy a dar Enter. Ok, entonces ahora voy a posicionarla de mejor manera. Voy a utilizar este flip vertical para moverla hacia el otro lado. Y como yo ocupo que la corriente vaya hacia arriba, voy a darle ahora un flip horizontal. Entonces vean que aquí me queda la fuente ya en posición. Voy a alambrar la fuente de corriente a donde ella tiene que estar. Vean que ya puse el nodo de referencia, también muy importante. Y ahora necesito alambrar la tensión de control. Recuerden que V0 está aquí en R1 y V0 es positiva de este nodo hacia el nodo inferior. Por lo tanto, yo me traigo la terminal positiva de V0 o de control en la fuente de corriente y la conecto a la parte positiva donde ella va conectada, ¿verdad? Esta es la parte positiva de la tensión de control y la parte negativa de la tensión de control yo la puedo conectar aquí directamente a tierra, porque vean que todo este nodo aquí abajo es el mismo nodo. Entonces que yo la conecte aquí es lo mismo que yo la conecte por acá, es exactamente el mismo nodo y así me ahorro, digamos, un cable más largo. Listo, entonces está preparada ya el circuito y lo que vamos a hacer es ir a análisis
y vamos a decirle Dynamic DC y vamos a cerrar esta ventana de acá y vean acá donde tenemos las tensiones de los nodos. Vamos a ver, aquí tenemos las tensiones en los nodos y ok, este nodo de acá, vean que cuando yo ilumino este nodo, la que se enciende es esta burbuja, o sea, esta es la tensión de este nodo, más bien esta es la tensión de este nodo, correcto, y esta que está acá es la tensión de este nodo de aquí del medio. Recuerden que aquí hay un nodo también, ¿verdad? Ok, ahora sí, y este está bien, y esta es la tensión de cero. Ahora sí ya los tengo bien ubicados. Ahora vamos a ver las corrientes. Las corrientes en los elementos aquí están. Voy a moverlas hacia arriba para que se vean mejor. Muy bien. Entonces vean que la corriente de la malla 2 nos está dando de 2,77, perdón, 2.478 amperes, que es pues muy cercano a los 2.48 amperes que nosotros encontramos. Y aquí esta corriente es de 103.2 miliamperes, que está muy cercana de los 0.1 amperes que nosotros habíamos encontrado. 0.1 amperes vendrían siendo 100 miliamperes. Ok, entonces vean que las corrientes de malla coinciden. La corriente por R3 es esta misma corriente que fluye por V1, que es de 2.37 amperes. A nosotros nos dio 2.38, está bastante cercano. Y la tensión en R4, por ejemplo, la podríamos calcular como 75.57 volts menos 1,239, ¿verdad? Y eso nos debería de dar la tensión que encontramos para R4. R1 la podemos calcular como 1.239 volts, que es la tensión de este nodo, menos 0,412 volts, que es la tensión en este otro nodo. Eso nos debería de dar la tensión en R2. En R1 la tensión sería la tensión de este nodo, que es de 0.41 volts, menos 0, que es la tensión del nodo de referencia, y nos da de 0.41, a nosotros nos dio de 0.4 volts. La tensión en la fuente controlada de corriente sería la tensión en este nodo, que es de 75.57 volts, menos 0, que es la tensión de este nodo de acá, y es de 75.57. A nosotros nos dio de 75.8, un poquito más alta, pero digamos igual muy cercana. De acuerdo, y aquí entonces estamos comprobando que los resultados están bien, por lo tanto nuestra tabla también está bien. Y ustedes pueden ver también la potencia en cada elemento. Vean que los resistores disipan potencia, todos tienen potencia disipada positiva, mientras que en microcap las fuentes que entregan energía más bien tienen una potencia generada positiva, que para nosotros sería una potencia disipada negativa, ¿verdad? Entonces vean que aquí están las potencias en cada elemento y pues más o menos coinciden con lo que nosotros habíamos calculado para cada una de ellas. De tal manera que entonces podemos concluir que nuestro análisis está bien. Ok, voy a poner aquí las potencias en un lugar donde no tapen. Y con eso estaríamos completando entonces este ejercicio y también entonces la clase de hoy. Nos veríamos en un siguiente video. Cualquier duda pues ustedes me contactan, ¿verdad? Y la resolvemos. De acuerdo, entonces nos vemos más adelante. Muchas gracias.